Señor. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué bulla y qué lloros son esos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Tanta riqueza que tiene este domingo la palabra de Dios. Nos decía la primera lectura que por envidia de Satanás entró la muerte. Satanás tuvo envidia de la creación que había hecho Dios del hombre y de la mujer, y por eso insertó la muerte. Y luego en la segunda lectura, cómo Cristo, haciéndose pobre, con su pobreza nos enriquece. Pero vamos al Evangelio. Ustedes se acordarán que el domingo pasado el Señor le hace un reclamo a los discípulos. Recuerden allá en la barca que estaba para hundirse. Y el Señor les dice: «¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tan cobardes? ¿Es que no tienen fe?». El Señor les reclamaba porque no tenían fe y por eso se estaban portando como unos cobardes. En cambio, hoy el Evangelio es distinto. Aparece un personaje, su nombre es Jairo. No se les olvide ese nombre. Y él llega donde Jesús, con esa fe, con esa confianza. Y miren que Jairo no va a ver si de pronto, sino que Jairo dice: «Si le impones la mano a mi niña, ella se sanará y tendrá vida». Él va a la fija, Inclusive llegan de la casa a decirle: «No molestes más al maestro porque la niña ya murió». Y Jesús oyó y mira a Jairo y le dice: «Basta que tengas fe». Y eso es lo que nos tiene que quedar hoy a nosotros, esa palabra del Señor. Basta que tengas fe. ¿Qué están diciendo que va a pasar, que va a ocurrir, que esto, que aquello, que lo otro? El Señor nos dice: la única condición es: basta con que tengas fe. Eso es suficiente. Y entonces el Señor va a hacer su obra, va a actuar como Él lo sabía hacer, de una manera extraordinaria. Que no se nos olvide: basta que tengas fe. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, que nos la pinten como nos la pinten, basta
con que tengamos fe. Eso es lo primero que quería compartirles sobre este Evangelio. Lo segundo y último es, a mí me gusta mucho cuando alguien va a pedir por otra persona, hablar sobre la oración de intercesión. Que no se nos olvide que está esa oración y que esa oración la puede hacer cualquiera, orar por otra persona. ¿Y cuándo se utiliza la oración de intercesión? Cuando otra persona por sí sola no puede ir ante el Señor. Miren este caso del Evangelio. Primero era una niña, pues ella no iba a reconocer que Jesús es el Señor. Y fuera de eso, estaba a punto de morir, estaba en las últimas. Y entonces su papá va donde el Señor. El poder de la oración de intercesión. Y es una oración que nosotros no podemos dejar de hacer. ¿Y qué hay detrás de la oración de intercesión? La fe. Y la fe es tan grande y tan poderosa que cuando uno solo la tiene, basta para todos. Basta para todos. Si hay uno que tiene fe, una persona que tenga fe beneficia a varios, a los que él tenga en su oración. Muchas veces hay personas que dicen, yo no le pido nada a Dios, yo solamente le agradezco y le agradezco y le agradezco. Está bien, pero si uno practica la oración de intercesión, siempre va a tener algo que pedir. Hay veces la gente le dice, una persona le dice a otra, ora por mí. Y la otra le contesta, ¿cómo así? No, usted misma ore por usted. Haga su oración. No me ponga a mí a orar por usted, como quien dice, ¿cierto? Pero la oración de intercesión es totalmente legítima. La oración de intercesión es totalmente normal en la vida de un creyente. Y miren que cuando nosotros hacemos el credo, decimos, y creo en la comunión de los santos. ¿Y qué es la comunión de los santos? Eso, en que unos podemos orar por otros. Que no se nos olvide esa hermosa responsabilidad que tenemos, orar por los demás, por sus necesidades. Bueno, usted no ora por las suyas, usted siempre da gracias, magnífico, pero por el mero hecho de que tiene el deber de la oración de intercesión, tiene que pedir por Julanito de tal, por esto que está viviendo, por esa situación donde está pasando. Y cualquiera de nosotros la puede hacer. Solamente tiene que tener, ¿qué? Fe. Y cuando uno tiene fe, uno sabe que así como Dios ha obrado en mi vida, el Señor lo puede hacer por el otro. Y de ahí surge la oración de intercesión. Ora por mí. La respuesta es, con mucho gusto. Hoy lo voy a tener en cuenta en el rosario o en la misa o en tal oración que voy a hacer. Con mucho gusto, con todo el cariño, voy a tener en cuenta su intención. Así que no rechacemos a alguien cuando nos pida la oración. No ore usted mismo, porque nosotros interpretamos, cuando no conocemos de la palabra de Dios y de la fe, interpretamos, este es un perezoso que me quiere echar la responsabilidad a mí. No, eso lo lleva a hacer es la fe. Esa persona tiene fe, solamente que la tiene que madurar más. Pero entonces confía en que la oración tiene un gran poder. Ella en el momento se siente incapaz, pero entonces busca a alguien que ella ve que es una persona de oración y de fe y que puede interceder por ella. Entonces es totalmente legítimo y legal la oración de intercesión. Y eso deberíamos estar haciendo nosotros constantemente, unos orando por otros. Y no necesariamente porque el que pide oración sea una persona débil, no necesariamente. Es una persona que también tiene una fe fuerte, robusta, sabe en quién cree, pero confía en la oración de la iglesia, porque la iglesia somos todos. Y la oración de todos es totalmente suficiente y totalmente buena cuando la hacemos. ¿Cuál es la oración
¿Cuál es la peor oración cuál es la peor oración? La que no se hace. Esa es la peor, la que no se hace. La que no sirve para nada, la que no va a funcionar, la que no va a lograr nada, la que no ayuda, la que no se hace. Esa no sirve para nada. Pero desde que se haga la oración con esa actitud de fe, con esa fe que el Señor nos concede, es maravillosa. La oración de intercesión también nos lleva a ver la fuerza y el poder que tiene la oración. Miren que cuando fueron a desanimar a Jairo, porque es que la niña ya había muerto, ahí mismo Jesús sale y responde por él. No me lo moleste. Él vino aquí con fe y él no se va a ir con las manos vacías. Eso es maravilloso. La oración de intercesión tiene una gracia muy fuerte, miren, y es también una forma de obra de caridad. Una obra de caridad. Nosotros pensamos que es solamente dando mercados o dando plata. Haciendo oración con ese fervor, inclusive haciendo penitencia para que esa oración de intercesión por esa persona necesitada se realice. Entonces no simplemente hago la oración, cierro los ojitos, sino que hago una penitencia, una obra de caridad, algo que acuñe esa oración que yo estoy haciendo, así con esa pasión cuando yo la hago por mí. Hacer lo mismo con esa oración de intercesión, con esa pasión, con esa entrega, con esa disposición. Y entonces vemos nosotros la gracia y la fuerza de la oración. ¿Y la oración surge de dónde? De la fe. Cuando uno tiene fe, la fe alcanza para todos. La fe es una maravilla, porque recordemos que la fe es gracia de Dios, es un don que Dios nos da. La fe no es algo que le sale a uno del cerebro. Hoy voy a creer en esto, no. La fe es una gracia de Dios y por eso hay que pedirla. Y la fe nos ayuda a auxiliarnos a nosotros mismos y también a ayudar y auxiliar a otros hermanos. Así que, queridos hermanos, recordemos a Jairo y recordemos la palabra que se le dijo. Basta con que tengas fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.